justo estoy trabajando en las propuestas en este momento y van a ser siempre pues propuestas, vamos, que me salen del trabajo, ¿no? Del día a día, con los colectivos, con las cosas que creo que hay que solucionar en Canarias, y serán coincidentes, porque así viene siendo en este tiempo y por eso la colaboración es tan natural. Serán coincidentes también seguro con muchas de Coalición Canaria, pero en este caso las presentaré yo como diputada y portavoz del Grupo Mixto, las mías. Pues en las materias que yo trabajo en el Parlamento principalmente, que es en sanidad, en el refuerzo de la sanidad pública, y también estamos teniendo, por ejemplo, muchísimos problemas en lo que se refiere a la atención del cáncer, sobre todo en la isla de Gran Canaria. También habrá propuestas sobre eso. Igualmente en el ámbito de derechos sociales hay muchísimas familias vulnerables que no consiguen salir de esta situación de precariedad. Habrá medidas también para apoyarlas. En el tema de vivienda, tenemos un plan canario de vivienda que no se cumple. Justo yo he reclamado al presidente Torres porque no se construyen casas en Canarias como se prometió, no se entregan a aquellas personas. Tenemos más de 18.000 personas esperando también por una vivienda en Canarias, y serán medidas en un sentido pues de apoyar a aquellos que lo están pasando mal, de apoyar a aquellos que también están luchando por salir adelante y de emprender en esta tierra, pues con un negocio, generando empleo, generando riqueza, de apoyar también a las pequeñas y medianas empresas, que siempre es en la línea en la que yo he trabajado, apoyo a los más vulnerables y también herramientas para que Canarias consiga dejar atrás el vagón de cola en el que siempre estamos en muchísimos parámetros y podamos avanzar. Medidas también que es una materia en la que yo trabajo mucho también, con la infancia, con la educación, para que se amplíe la educación infantil de 0 a 3 años. Es un asunto que también llevo trabajando, insistiendo mucho en el Parlamento de Canarias. A este ritmo lo veo muy difícil, y precisamente lo que he reclamado es que se pongan las pilas, porque se han anunciado la construcción de 1.500 viviendas y son viviendas que están en un papel, en un documento, pero que no existen. Y va a acabar la legislatura, así que se puedan entregar esas casas a las familias que más lo necesitan. Como decía, tenemos 18.000 demandantes de vivienda pública en Canarias, ahora serán muchísimos más debido a la crisis que estamos sufriendo, y además en la mayoría de los casos esa lista la engrosan mujeres que tienen hijos a su cargo, y que son mujeres que en muchos casos pues no tienen empleo o tienen un empleo precario, y sin duda pues necesitan poder acceder a una vivienda digna para vivir ellas y sus hijos, y es por eso que yo no voy a olvidar nunca este tema. Voy a seguir reclamando al Gobierno de Canarias que cumpla con el plan de vivienda que aprobamos todos los grupos parlamentarios en este Parlamento, que en todo este tiempo lo han dejado guardado en un cajón. Creo que es obvio que no, y las personas que están padeciendo esa gestión pues son las que también reclaman ese cese. Ya no solo lo pido yo, lo piden incluso los trabajadores de derechos sociales a través de su comité de empresa, y le piden al señor Torres que tome las riendas de esta consejería. Estamos viendo que en dependencia siguen sin avanzar, en lo mismo lo que se refiere a la prestación canaria de inserción. Ahora se nos presenta con retraso una ley de renta ciudadana que tampoco es lo que se prometió, que es lo mismo que la prestación canaria de inserción prácticamente, 18 meses para que te reconozcan la discapacidad, los expedientes de discapacidad sin digitalizar, que se amontonan en esa consejería, no sé, las plantillas, se va a poner como digo, se supone que nuevos recursos, y siguen sin tener los trabajadores suficientes para atender a los canarios, y además lo peor es que esa consejería es la que tiene que atender a los más vulnerables, a la gente que peor lo está pasando en Canarias, y no les están dando respuesta. Nosotros recibimos en el Parlamento de Canarias que tenemos, los ciudadanos nos pueden escribir a través de la página web del Parlamento, el diputado responde, y son muchísimas las quejas que recibo precisamente de canarios que están en una situación vulnerable y que no ven ninguna salida, y se quejan de la falta de atención de la Consejería de Derechos Sociales. Yo creo que empieza a ser decepcionante la gestión que está haciendo el presidente Torres. Es verdad que nos hemos tenido que enfrentar a algunas adversidades que no esperábamos, pero también es cierto que están llegando a Canarias más recursos que nunca. O sea, es que de la Unión Europea nos están apoyando, está viniendo muchísimo dinero, y dinero que no se ejecuta. Dinero estamos dejando todos los años 500, 600 millones de euros sin ejecutar, y mientras tanto las familias canarias no pueden llegar a fin de mes. Por eso yo he reclamado tanto al consejero de Hacienda como al señor Torres que, aunque sea de manera temporal, que se lleve a cabo una bajada de impuestos del IJIC,
que es el impuesto más injusto que existe porque lo paga todo el mundo por igual, ya seas rico o seas pobre, de ese no se libra nadie, y luego que se baje en lo que se refiere en el IRPF, el tramo autonómico, las rentas más bajas, porque lo que no puede ser es que el Gobierno de Canarias tenga muchísimo dinero, muchísimos millones, que no es capaz de ejecutar, que no es capaz de que ese dinero llegue a la gente, y por otro lado sigue con una presión fiscal alta, y eso hace que a muchas familias les esté resultando imposible llegar a final de mes porque los precios se han disparado. Yo entiendo que cuando uno se sube al coche oficial y ya no llena el depósito, como hago yo cada vez que tengo que venir al Parlamento, pues ya uno no se da cuenta de lo que ha subido el nivel de vida, pero es que yo en llenar mi coche, que es un coche pequeñito, me gastaba 30 euros hace un par de meses y ahora son 40 euros, o sea, disparado, ¿no? Pues imagínense las familias que tienen empleos precarios o que no tienen empleo, que hay también más de 200.000 personas en Canarias que están en paro, las dificultades que están padeciendo para llegar a fin de mes, y vemos un gobierno que no reacciona. Yo creo que es un gobierno que no reacciona, y creo que el señor Ángel Víctor Torres está demostrando que ese cambio que él nos dijo que iba a traer a Canarias no lo vemos por ningún sitio, y por tanto esto está empezando a generar muchísima decepción y muchísima frustración en los canarios. Yo creo, y eso sí que siempre se lo puse en valor al presidente, cuando llegó la pandemia hizo un intento de unidad, ¿no? De hablar con todos los grupos parlamentarios, que todos aprobáramos esa hoja de ruta que debía ser el plan Reactiva para recuperarnos, y yo eso se lo puse en valor al presidente Torres y lo he dicho públicamente. Lo que sí que es verdad que tiempo después, pues ese intento de unidad, ese contar con todo el mundo, pues quedó ahí aparcado, y una vez más nos volvieron a dejar al margen, ¿no? Y yo creo que se equivoca, y ahora que estamos otra vez en unas circunstancias difíciles, que vemos que el turismo no se logra recuperar, que la pandemia no se logra superar, estamos teniendo, aunque esto casi no se dice, en el mes de enero y febrero han muerto en Canarias, han fallecido de COVID más personas que en toda la pandemia, ¿no? Y parece que esto nos hemos acostumbrado a este número de fallecidos, y parece que la pandemia ha pasado, pero la pandemia no ha pasado. Y seguimos además en el vagón de cola de la vacunación en España, tanto la vacunación adulta como la vacunación infantil. Y yo creo que para salir de esta crisis, para superar esta pandemia, el Gobierno de Canarias tiene que contar con todos. Lo intentó o hizo que lo intentó, pero como digo, y eso se lo pongo en valor, pero luego nos han vuelto a dejar al margen. Pues a día de hoy es una cuestión que no me planteo. Yo lo que me he planteado con Coalición Canaria es una colaboración. No se ha hablado ni de puestos, ni de listas, ni de cargos, porque además yo es que sigo en la misma situación en la que estaba antes de hacer este anuncio, y lo que he venido a hacer es decir públicamente algo que es que además en el Parlamento era patente. O sea, es que es una cosa que era una obviedad y que era natural, y que yo coincidía con ellos en la gran mayoría de los asuntos, y que trabajábamos de forma, pues bueno, pues que colaboramos y coincidíamos en muchísimas cuestiones, y por tanto lo que pueda pasar en el 2023, pues todavía ni siquiera me lo planteo, porque estamos viendo que es difícil saber ni siquiera lo que va a pasar dentro de unas semanas, ¿no? Para la mayoría de la gente, no solo de Canarias, sino con todo lo que está pasando en el mundo, como para uno plantearse lo que va a ser de su vida en el 2023. Pero insisto, no descarto, a mí me gusta trabajar por Canarias y por los canarios, pero yo he estado 20 años trabajando como profesional en los medios de comunicación, y solo llevo 2 años y medio en el Parlamento, con lo cual, llegado el 2023, tampoco descarto el volver al mundo de la comunicación. Me gustaría seguir trabajando también por los canarios, pero creo que se puede trabajar desde muy diversos ámbitos, desde la política activa, pero también desde el periodismo. Se trabaja por Canarias cuando uno hace una actividad profesional responsable, o también desde cualquier organización no gubernamental, que en este tiempo de pandemia ha sido fundamental también para ayudar a muchas familias. Así que creo que se puede trabajar por Canarias de muy diversas formas. Porque yo lo que he estado denunciando, lo que he denunciado, es que Ciudadanos ha traicionado a los canarios. Yo no he cambiado, yo sigo cumpliendo con lo que dije en campaña. Quien ha cambiado ha sido Ciudadanos, que para mí traspasó una línea roja, que fue votar en contra de los derechos, nuestros derechos constitucionales. El REF, que está recogido en la Constitución, votó en contra de nuestros derechos, y votó además en contra de la advertencia unánime del Parlamento de Canarias, que elevó al Congreso de los Diputados un informe diciendo que es que esa votación ni siquiera se podía producir, y ellos pues votaron
no solo participaron en la votación, sino que votaron en contra de nuestros derechos, cuando en campaña electoral la propia Inés Arrimadas aseguró que siempre defendería el REF porque los canarios pedíamos igualdad y no privilegios. Yo, si Ciudadanos hubiese sido un partido que no hubiese defendido nuestros derechos, nunca me hubiese afiliado. Entonces, para mí fue un palo muy fuerte, muy duro, cuando yo estaba defendiendo aquí en el Parlamento de Canarias lo que nosotros habíamos dicho en campaña y que luego ellos en Madrid pues cometieran esta traición a los canarios. En el caso de Enrique Arriaga, pues mire, es una persona que no tiene ninguna credibilidad, es una persona que accedió al poder y que gobierna en un pacto con Podemos, cuando en campaña también fuimos claros y dijimos que nunca pactaríamos con Podemos, ni dentro del gobierno ni fuera de los gobiernos. Él, de hecho, se saltó esta instrucción, este compromiso del partido para acceder al poder y para mantenerse ahí, fue expulsado por ello. Por tanto, mire, el señor Enrique Arriaga es una persona que ni siquiera merece que se le conteste. No, en absoluto, es que son cuestiones que ni se me han pasado nunca por la cabeza, vamos, yo lo que me planteo es trabajar en el día a día en el Parlamento de Canarias, escuchar a la gente, como he escuchado a los palmeros, a los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, con familias vulnerables que he estado con ellos cuando iban a recoger la tarjeta de alimentos y me han contado pues lo mal que lo han pasado, y yo lo que me dedico es pues a escuchar, a ver las necesidades que tienen los canarios y tratar de, a través del Parlamento de Canarias, soy diputada en la oposición, entonces yo no tengo capacidad de gobierno y lo que hago es trasladar sus demandas e intentar que el gobierno dé esas soluciones, como he hecho por ejemplo recientemente con el tema de la vivienda, ¿no? que es un problema que tenemos ahí, pero ni se me pasa por la cabeza formar parte de ningún gobierno. Pues este año creo que no va a tener el aprobado, por lo que estaba comentando antes, porque no le he visto ni nada que signifique un cambio para Canarias, el cambio que le prometió, ni siquiera le he visto capacidad de reacción ante determinadas dificultades, como ha sido el tema de La Palma o otras cuestiones que claro, uno ya empieza a decepcionarse porque solo ve que es propaganda, que es humo, que es anuncio tras anuncio tras anuncio, pero luego realmente no hay nada, ¿no? Entonces yo este año, pues sintiéndolo mucho por el señor Torres, con el que aparte tengo una relación correcta y me llevo bien con él en lo personal, pero este año no lo puedo aprobar, así que vamos a dejarlo en un 4.